bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Mujer Impulsa tu Riqueza en el canal de los expertos, Expert TV desde Ciudad de México. Soy Beatriz Mancilla, estamos en septiembre del 2019 y hoy tenemos un programa duro, es una situación dura. Sin embargo, para las personas que lo logran es una situación muy esperanzadora, que es cómo una adicción puede impactar tus finanzas. Y hoy tengo como invitada a una súper profesional, pero más que nada una súper amiga. Ella y yo nos conocimos hace como 15 años, ¿no? Sí, 16 años, cuando empezamos a estudiar el diplomado en desarrollo humano, después la especialidad en psicoterapia gestal. Ella es Paulina Dávila. Muchas gracias, Pau, por estar aquí. Gracias. Y les voy a leer, es la licenciada Paulina Dávila, licenciada en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, es especialista en desarrollo humano, especialista en psicoterapia humanista gestal, especialista en adicciones por el Centro de Estudios Monte Fénix, actualizaciones en psiquiatría. No, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, discúlpenme, Ramón de la Fuente. Desde el 2007 ha trabajado en centros de rehabilitación y actualmente imparte consultas privadas. Y si alguna de ustedes la quiere encontrar, la puede encontrar en el WhatsApp 55 29 71 4151 en Ciudad de México. Así es que, Paulina, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Betty. Yo estoy muy contenta también. Y más hablar sobre este tema que es como todavía, a pesar de que ya estamos ya casi en el 2020, ¿no? Todavía hay mucho tabú acerca de las personas con adicciones. En efecto, y hay mucho tabú, y creo también que hay, en mi caso, por ejemplo, pues las adicciones, gracias a Dios, no forman parte, ni han formado parte, pues ni de mi familia, ni de mis amigos, ni de mis hijos. Y como yo, también habemos muchas personas que pues no estamos familiarizadas con el tema y pues prácticamente no sabemos nada. Así es que una persona como tú pues nos puede ayudar muchísimo para comprender. Y evidentemente tú sabes que este es un curso de educación financiera. Sí. Entonces, cuando yo le propuse a Paulina que hiciéramos este programa, pues más que las cuestiones clínicas o médicas o de la sustancia o algo así, es cómo el vivir con una adicción, cómo es esa montaña rusa, cómo es esa historia de vida financieramente, hablando cuáles son esos impactos, si ella ha visto que las personas se pueden recuperar, cómo es el antes, el durante y el después de una rehabilitación en adicciones respecto del dinero. Así es que me gustaría, Pau, si podemos empezar por dos cosas. Uno, explicar qué es una adicción para que podamos entender cuándo es que tienes ya una enfermedad de adicción, y la otra, qué tipos de adicciones están catalogadas y otros tipos de adicciones que no están catalogadas pero tienen que ver con el dinero. Mira, la adicción es una enfermedad del cerebro que no nos permite ejercer acciones. O sea, es una enfermedad que nos nubla nuestra realidad, y entonces hacemos cosas que después nos arrepentimos. Hay adicción a la ludopatía, por ejemplo, que tiene mucho que ver con las finanzas, que es donde más pierden dinero. Bueno, y en otro tipo de adicciones también. La ludopatía, que es la adicción al juego, la adicción a sustancias, que ahí está el alcohol, la cocaína, metanfetaminas, etcétera, marihuanas y todas esas drogas. Y también hay adicción, ahora se está catalogando la adicción a los juegos en video, los juegos que ahora los adolescentes se desvelan por estar jugando toda la noche, y luego en las escuelas los maestros han reportado que se van a dormir porque los papás no tienen ese control con la adicción a los juegos en video. También otra adicción que lo comentamos es sobre a las compras. No está catalogado tanto como adicción, pero se ha visto como personas
que se endeudan en las tarjetas de crédito, en los centros comerciales y han perdido hasta sus casas. Yo he tenido contacto con ese tipo de personas que después ya hipotecan la casa y después acaban por venderla, por pagar las tarjetas de crédito por su adicción a las compras. El sexo también es otra adicción, lo platicábamos al momento de preparar este curso, este programa, hablábamos de la adicción al sexo. A la pornografía, sí. A la pornografía, y también era a las compras y el endeudamiento extremo, ¿cierto? Yo te podría decir que yo he detectado otra adicción, y es que hay personas que se vuelven adictas a la adrenalina en las inversiones. Como que para esas personas ya una inversión tradicional como que no es suficiente, porque se hacen adictos a ese sube y baja y a esa descarga de adrenalina, y entonces a veces les sale bien, pero en otras ocasiones hay reglas en las que tú debes de invertir ciertos porcentajes, y estas personas son las del todo o nada, ¿no? Como si estuvieran en una mesa de póker, o todo o nada, cosa que eso nunca se debe de hacer, porque si te sale mal la inversión, pierdes todo tu capital. Exactamente. Listo. Entonces, a ver, Pau, ayer hablamos de tantas cosas que yo le pedí a Paulina si hoy el programa también lo podríamos ir haciendo como platicando historias de la vida real, cambiando el género, cambiando los nombres, cambiando si no tienen esposas, o sea, cambiando para que nadie pueda identificar al paciente. Claro. Y creo que así es más fácil irlo desarrollando. Entonces, Pau, tú me habías dicho que tú conociste a una persona que fue adicto a la piedra. Ajá. Cuéntanos esa historia. Bueno, es una historia que me queda bastante, me ha llegado al fondo de mi corazón, porque sí, efectivamente él era una persona muy sobresaliente en el área de la hotelería, y como fue subiendo y escalando puestos, entonces a él tenía mucho trabajo, y el trabajar en un hotel, las personas que han trabajado en hoteles, es muy demandante. Entonces, una vez se le ocurrió preguntarle a alguien, ¿no?, qué podía hacer como para subir esa energía, ¿no?, esa energía, y entonces le dieron una vez cocaína. Empezó con la cocaína. Entonces, pues al principio no le surtió el efecto que deseaba. Sin embargo, poco a poco la persona le insistió, porque aparte era muy bueno en lo que hacía, y entonces económicamente estaba muy bien. Que suele suceder, sí, ¿no? Claro. Entonces pudo sostenerse la adicción a la cocaína, pudo comprarla, pudo estar manteniéndose con la cocaína. Sin embargo, después ya no le era suficiente, porque lo que pasa en el cerebro es de que empiezas a liberar más dopamina de la normal, y entonces tu sistema dopaminérgico empieza ya a querer más y más y más, entonces ya no es suficiente. Después le dijeron, no, pues qué tal si la piedra, ¿no? Y la fumaba, y entonces de ahí se enganchó, desgraciadamente, y ya no la pudo dejar. Entonces obviamente ya nada más vivía para drogarse con piedra, que es la cocaína cocinada, y empezó a faltar al trabajo, a descuidar a su familia lo notó, su mamá lo notó, y entonces dejó todo, dejó la familia, lo corrieron del trabajo, dejó el trabajo, se fue a vivir con su mamá, que las mamás son las que luego somos las apoyadoras, y que si no sabemos de la enfermedad nos volvemos cómplices, desgraciadamente. Y después empezó a robarle a la mamá. Afortunadamente la mamá no lo dejó y fue internado en un centro de rehabilitación durante 9 meses. Y afortunadamente salió, gracias a Dios salió, y después de 9 meses, que pasaron muchas cosas, que se quedó sin esposa, la esposa se volvió a casar, ahí le llevó los papeles del divorcio al centro de rehabilitación, y ya no le llevaban a los hijos, ¿no? Y después salió, y sí salió, este caso sí es muy, muy importante para mí, porque sí salió a conquistar el mundo, ¿no? Dijo, yo lo perdí todo, pero ahora voy otra vez con todo.
y de cero, o sea, de nada, con deudas, con una familia totalmente destruida, ¿no? Con la mamá totalmente destruida y los hermanos igual, porque no lo querían porque había robado. Entonces, regresó y hizo un negocio que jamás lo había hecho, pero de comida. Y la verdad que le fue muy bien y le ha ido muy bien. Esto les hablo desde hace 6 años aproximadamente, y tiene 6 años que ha sido una persona muy exitosa, ha comprado inmuebles. Entonces me llama la atención esto de que realmente son muy inteligentes. O sea, sí tienen ese chip de la inteligencia para los negocios. Ayer que hablábamos del programa que íbamos a hacer hoy, Paulina me contó varias historias de pacientes y yo noté un patrón que le dije, oye, es que te estás dando cuenta que de las historias que me has contado hasta ahora, estas personas al rehabilitarse genuinamente han llegado a alcanzar incluso éxitos financieros más grandes y más importantes que muchas otras personas que nunca hemos tenido adicciones, que yo recibo en mis cursos y en mis conferencias, y platicábamos que quizá lo que ocurría es que estas personas han llegado tan bajo, han perdido casa, familia, amor, salud, dinero, o sea, todas aquellas cosas que uno naturalmente cuida o estás apegado a, las personas que caen en una adicción tan profunda lo pierden todo. Entonces, cuando se recuperan de eso, o sea, que ya físicamente son funcionales, muchos de los miedos que normalmente tenemos las personas de perder o de fracasar o de fallar, ¿sí? Ellos no lo tienen. Sí, ya no lo tienen. Ya es, ¿qué más puedo perder? Y si me he levantado de la calle, porque han vivido en la calle, en las coladeras, han dejado de comer, han estado con gente que no, pues, indeseable, ¿no? Por su enfermedad, desgraciadamente. Pero los veo ahora que, no, pues sí, me voy a ir aquí porque ya tengo inmueble aquí y allá. Yo digo, wow, la verdad, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo se puede recuperar económicamente alguien. O sea, sí se puede. Mucho el mensaje que te queremos decir es, para las adicciones hay ayuda. Paulina me decía así una estadística muy, muy triste, que es de cada 10. Uno se recupera, uno se rehabilita. Sí, porque el proceso es muy largo, es de que la familia o la esposa, bueno, sí, la familia tiene que estar apoyándolos. Si no hay una persona que los apoye, la verdad, lamentablemente no salen. Entonces hay personas que han estado en centros de rehabilitación no solamente una vez. Hay personas que han estado han tenido más de 25 internamientos. Oye, o sea, pero más. aparte del internamiento, de todo el proceso que conlleva el dineral, Pau, porque eso es caro, o sea, estar ahí y estar con todos los terapeutas, psiquiatras, todo el proceso, pues porque vives ahí es un proceso muy caro. Dime algo, las personas, híjole, a ver, cuando un adicto está en un lugar de recuperación, pues normalmente no es él el que paga su recuperación, es algún familiar, ¿cierto? Y cuando esas personas salen adelante o ya salen del proceso de rehabilitación, pues, ¿cómo te puedo decir? ¿Has sido testigo o algo de ese dinero que antes se usaba para la droga, para el alcohol, para la pornografía, todo eso? Ya me rehabilité, y ahora la familia o el adicto o algo tienen algún problema o tienen algún desajuste para volver a manejar esos recursos, volverlos a dirigir a otro tipo de cosas que ya no es ni la enfermedad ni curar la enfermedad. Fíjate que sí he tenido ejemplos. De hecho, tengo un paciente bastante cercano que entró a los 15 años la primera vez a rehabilitación. A los 15 años, después salió, recayó. Lamentablemente, los adolescentes son muy vulnerables y el cerebro termina de crecer a los 23 años. Entonces, o sea que eso de que a los 18 que ya cumpliste la mayoría de edad ya tomes alcohol, no. Hasta los 23 años
deja de crecer. Entonces, mientras está creciendo, imagínense si se está metiendo marihuana, cocaína, inhalables, todo eso, o empieza a jugar y empieza con la cosa de que le gustó ya el juego porque va a apostar y todo eso, entonces su cerebro se empieza a dañar. O sea, físicamente se empieza a dañar, fisiológicamente se empieza a dañar. Entonces, ya es muy difícil que si es una persona adulta, no una persona de 50 años que empieza a jugar, pues ya todo está ya conformado como debe de ser, y entonces ya el daño es menor, aunque sí sigue habiendo un daño. Entonces, en los adolescentes, como este chico que te digo que entró de 15 años, su mamá lo llevó y estuvo un año y lamentablemente salió un mes y recayó. Y luego otra vez y recayó. Hoy por hoy tiene este chico 23 años y sigue apegado a su tratamiento. Es muy importante que se apeguen al tratamiento, que de veras si alguien quiere salir tiene que ir con el psiquiatra, con el psicólogo, con grupos de autoayuda, AA, NA, todos esos grupos de autoayuda que les ayudan y les sirven mucho, con algún consejero. La diferencia entre un psicólogo y un consejero es que el consejero ha vivido en carne propia la adicción. Es como una persona en remisión, enfermo en rehabilitación. Sí, en recuperación. Okay. Día a día esto es día a día. Sí, ¿no? Un día a la vez, un ¿no? Un día a la vez, sí, que solo por hoy. O luego ellos se dicen felices 24 horas porque solo son las 24 horas. Y entonces este chico ahora terminó la preparatoria estando internado. Él hizo conciencia de que si salía iba a recaer porque tiene el mismo ambiente, los mismos amigos, entonces él hizo conciencia de que iba a recaer. Entonces lo que pasó fue de que se quedó muy cerca del centro de rehabilitación y ahí ahora ya terminó la preparatoria. Tiene 23 años, pero pues está muy joven, está por entrar a la universidad. Y además ya compró un coche, lo vende, se ayuda con eso. Y entonces la verdad es uno de los chicos que yo sí pondría de ejemplo. O sea, de ejemplo, porque aparte, como tú dices, su dinero sí lo ha invertido, porque lo ha guardado, lo ha invertido, lo ha guardado, lo ha invertido. Le manda dinero a su familia, ¿no? En pago de lo que gastaron cuando él estuvo internado. Fíjate, otro caso bonito, otro caso de final feliz relativamente, porque pues esto nunca se termina. Pau, déjame ver quiénes están conectadas, porque quiero saludar y aparte ver si nos están haciendo alguna pregunta. Si tú tienes alguna familia, algún familiar, algún amigo, tu esposo, alguien alrededor tuyo que es enfermo de alguna adicción, o si tú sospechas por su comportamiento que esa persona puede ser adicta a las compras, a las deudas, al juego, a alguna otra cuestión y que tú tengas duda o alguna pregunta, por favor, haznosla por esta vía para leerte, para que Paulina te pueda contestar. Vamos a saludar que está aquí Maritza Cuara, súper tema, muchas gracias, muchos saludos Maritza. Mariana de Teresa, hola Betty, hola Marianita, ¿cómo estás? Vamos a ver quién más está aquí. Espérame. Ay, no las veo. Aquí. Bueno, no las puedo ver. No sé. Dice Mariana de Teresa que ¿qué consejo podrías dar tú para hacer entender a los jóvenes que no deben de tomar? Toñita Garduño también nos dice, hola. Angie Gobea dice, todo nuestro entorno económico se puede ver afectado hasta por las decisiones emocionales que tomamos. Claro, por supuesto que sí. Y Mariana nos dice, ¿cómo hacer entender a los jóvenes que no deben de tomar? Pues es una pregunta bastante complicada. Como dice también otra de las personas que nos está escuchando, es una enfermedad de las emociones. Entonces, esto es desde pequeños, hablarles sobre las adicciones. Fíjense que en Ecuador, desde que están en kinder, tienen un programa donde les hablan de todas las drogas y de las adicciones. Aquí en México apenas se está haciendo como en tercero de... Es como un tabú todavía. Sí,
Sí, no hablan de las adicciones. Y en Ecuador hay mucho menos adicciones que aquí en México. Y entonces eso lo vemos desde que están en kinder, hablando de sus emociones, porque generalmente no hablan de emociones. Y esto, como les digo, es una enfermedad de las emociones. Si desde chiquito el niño llega llorando porque alguien le pegó, por el famoso bullying, por todo eso, y si no les hacemos caso, si decimos, ay no, bueno, en nuestra época sí era, no pasaba nada, pero ahora sí pasa. Y entonces ahora todo eso les va afectando. Y ese ambiente social estresante para un niño de primaria y luego de secundaria, cuando hay ese paso entre la primaria y la secundaria, realmente tienen que estar los papás muy cerca. Muy presentes. Muy presentes. Porque ya todo es diferente y como no todos los papás enseñan de la misma manera, no tienen la misma educación, debe de haber esa confianza con los papás de decirles, a ver, pasó esto, o hasta en las escuelas públicas y privadas pasa, ¿eh? Hay una escuela que yo me acuerdo que el niño metía en su agua alcohol. Obviamente viene de una familia que los papás la tomaban, famosa anforita, ¿no? Claro, que metían el alcohol en alcohol. Fíjate eso, qué tremendo, que si el niño van a un lugar donde se supone que no deben de meter alcohol, pero el niño ve a los papás que lo meten en garrafas de agua o algo así para engañar, pues claro, el niño lo aprende. Sí, y entonces estos niños empezaron desde la secundaria, eran 2 hermanitos y empezaron en la secundaria a meter alcohol. Pau, cuando mi hijo, cuando Santi, mi hijo grande, tenía alrededor de 5 o 6 años, se los comparto por esta pregunta que nos dice Mariana de cómo convencer a los niños. Yo no sé si lo hice bien o lo hice mal, porque yo no soy un especialista como tú. Ahora sí que me lo dijo mi instinto de mamá, y lo mismo que hice con él, ahora lo estoy haciendo con las niñas. Lo empecé a hacer desde que ellas tenían 5 o 6 años. Yo cuando iba manejando, sí les platicaba, ¿saben, niñas? O ¿sabes, Santi? Existen unas cosas, unos polvos, y te lo pueden poner como agua o te lo pueden meter en un dulce, que se llaman drogas. Y esas cosas te pueden destruir el cerebro y te lo pueden empezar a hacer así como destruir las células. Y yo se lo empezaba a platicar así. Obviamente, conforme fue creciendo, me fue haciendo preguntas más elaboradas y me decía, oye, ¿cómo meten una droga en un dulce? Y cómo, pero yo desde chiquititos, el tema de las drogas, como el tema del dinero, para eso se usa una tarjeta de crédito y se paga así, y el dinero se cuida y el dinero se reproduce, creo que a veces minimizamos a los niños o no queremos hablarles de cosas que si se las hablas de una manera tan natural, por más chiquitos que sean, lo van a tomar de una manera natural. ¿Qué piensas de eso? Sí, fíjate que sí, tienes razón, tenemos que hacerlo natural. Desafortunadamente, en las escuelas no se habla de esto, ni se habla de emociones. Yo cuando terminé la especialidad, yo dije, no, yo quiero ir a decirles a todos para que los hijos de los jóvenes no consuman alcohol, no consuman drogas, que tengan esa seguridad de acercarse a sus padres para decirles o preguntar o decir, mamá, quiero ir con un especialista, papá, quiero ir con un especialista y que nos explique. Yo fui a una escuela a ofrecer mis servicios gratis, porque yo quería ayudar y que los papás se enteraran. ¿Y saben qué me contestó el director? No, aquí no hay adicciones. Y no me dejó. No me permitió. Negación total. No me permitió que les fuera a dar pláticas, porque él pensaba que si yo les daba pláticas, ellos iban a tener curiosidad. Y es un error. Claro. Es un error. Claro. Entonces, no, es que hay que hacer psicoeducación tanto a los padres como a los niños, a los jóvenes, y decirles las consecuencias, porque en un ratito te puedes enganchar, en un ratito de que terminaste con el novio, de que terminaste con la novia, de que no te hicieron caso, de que reprobaste materias, de que qué te van a decir, y entonces es bien fácil que te digan, mira, con esto te vas a sentir bien. Sí, yo le platicaba a Paulina que vi hace alrededor de 2 semanas un programa en Discovery Channel o en
National Geographic, no me acuerdo cuál de los dos, pero era un reportaje de la vida real de una persona que vivía en Sudáfrica, que era un ejecutivo súper exitoso, o sea, tenía un nivel directivo dentro de la corporación, tenía muchísimas responsabilidades, mucho estrés en el trabajo, pero era una persona muy exitoso, reconocido internacionalmente porque era una corporación a nivel internacional, y él estando cuenta, porque te lo está narrando la persona real, ¿no? Sí. Cuenta que estando una vez en su oficina, como ya muy cansado, se acerca un compañero de trabajo, es un empleado, su empleado, o sea, él el jefe, su empleado le dice, oye, estás muy cansado, ¿verdad? No, pues sí. O estás muy angustiado, ¿verdad? No, pues sí. Me imagino que estás muy estresado. No, pues sí. Mira, ¿por qué no pruebas esto? Esto te va a levantar, te va a dar energía, te va a dar lucidez y se te va a quitar el cansancio. Y le dio cocaína. El empleado adentro de la... Ok, entonces, prueba la cocaína, empieza a volverse adicto, empieza a utilizar mucho de su dinero en comprar la cocaína, pero llega un momento en el que, sí, la lucidez y la energía que le daba, de pronto ya no es suficiente y después empieza a ser una persona no funcional. Y como a tu otro paciente, a esta persona la corren del trabajo, la esposa se da cuenta que está ya de cocainómano, y entonces ella se aleja con el hijo, ¿no? Porque tenían un niño y no quería que el niño creciera con un papá adicto. Entonces ella se va y él empieza a perder casa, carros, todo, empieza a perderlo todo, hasta que de pronto una red que él no sabe que es una red, le dice, mira, yo te doy tu cocaína, pero a cambio tú vas a llevar este paquete a Perú. Y le ponen el paquete adentro del cuerpo, pero él incluso dice, era un paquete muy obvio. Hasta ahora, o sea, hasta ahora que estoy limpio de la cabeza, de todo el cuerpo, me doy cuenta que me pusieron ese paquete para que me descubrieran, literal. Se lo metieron en la ropa, pero pues si tú lo veías, se veía todo deforme, o sea, se veía que algo traía. Y cuando llega a Perú, lo toman, lo meten a la cárcel 3 años, y ahí adentro de la cárcel es cuando se da cuenta que las personas, los narcotraficantes o las personas que trafican, seleccionan personas que son a las que la policía las va a descubrir porque tienen que justificar que sí están haciendo algo, y entonces a esas personas las meten a la cárcel para que pasen otras con la droga grande, y que entonces nadie las descubra, y entonces son chivos expiatorios. Sí. A los 3 años por buen comportamiento, pero lo mandaron a una de esas cárceles las más espantosas, horribles, que ya ni te dice qué le pasó, así te lo dice con lágrimas en los ojos, dice que lo peor de lo peor lo vivió adentro de la cárcel, y que aparte, estando adentro de la cárcel, le vendían cocaína para evadirse de la realidad. Entonces, por buen comportamiento sale, se regresa a Sudáfrica y actualmente es un prófugo de la justicia peruana. Pero hace esto para decirte, la persona de quien menos te lo imaginas, en el lugar donde menos te lo imaginas, o sea, en tu propia oficina, ahí me ofreció la cocaína. Sí, y mira, esto pasa muchísimo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la persona que dice, sí lo acepto, y la persona que dice, no, así me la paso con mi cafecito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esa seguridad que tiene uno en uno mismo, esa templanza, esos valores, esos principios que no se nos dan cuando tenemos 20 años, 30 años, se nos dan cuando están pequeños. Y esa pregunta, por eso es muy importante, decirles a los jóvenes, a los niños, que no deben de tomar, pero también deben de ver el ejemplo con sus padres. Porque fíjate, ahorita recuerdo un paciente que también empezó a tomar muy chiquito, porque la mamá siempre ha tenido puestos públicos importantes, entonces siempre políticos y músicos en su casa, y entonces en las fiestas eran hasta 3, 4 de la mañana, y el niño con su primito que vive ahí, entonces dejaban los vasos ya a las 4 de la mañana, todos así los chiquitos, y ellos empezaron a tomar abajo de la mesa, se los empezaban a tomar, y eran que tenían 7, 8 años, y el efecto les gustó. ¿Quién los veía? Nadie.
¿Quién se daba cuenta? Nadie. Entonces debemos de ser muy congruentes. Hoy por hoy este chico lamentablemente lleva muchos internamientos y llegó ya hasta consumir inhalables, que ya es lo peor, que te daña el cerebro y ahí sí te Porque lo achicharra. te llega Sí, directo. no, ahí sí parece que no hay vuelta para atrás. Pau, nos dicen aquí, te sigo leyendo, dice Yareli Caballero, excelente tema, gracias Beatriz, un abrazo. Hola Yareli, es una alumna, Rocío está viendo nuestro programa, Susana García también. Dice Mariana, platicar como el ejemplo ayudan, yo creo, es lo que acaba de decir Pau. Angie Gobea dice, excelente pregunta, es el proceso de reconstrucción. A Maritza, que hizo una pregunta acá arriba, espérenme, ahorita regreso. Dice Ángeles Rubio, importantísimo poner a los padres de familia en alerta, súper programa, María Isabel Novo está viendo el video. Pau, ayer hablábamos también del caso de una persona que es adicto, bueno, sigue siendo adicto al juego. ¿Recuerdas cómo es una persona que es adicta al juego? Yo tuve una alumna alguna vez adicta al juego, era mujer, que dejaba a los niños a la escuela y así dejándolos a la escuela se iba al lugar de apuestas y en cuanto el lugar de apuestas abría a las 8 de la mañana ella ya estaba ahí y perdía las colegiaturas, le robaba dinero al marido, hacía disposiciones de efectivo de la tarjeta de crédito para tener el dinero y entrar al juego y todo eso llegó a tal punto hasta que un día fueron las 5 de la tarde y no se dio cuenta de la hora y dejó a los niños en la escuela y le hablan al papá y cuando el papá, ¿dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? El señor pensó que le estaba haciendo infiel, entonces se puso como loco y tan mal se puso que ella, pues para tratar de decirle no te estoy siendo infiel, pues le tuvo que decir no te soy infiel, más bien estuve en una casa de apuestas y ahí es cuando ella tocó fondo. Cuéntanos. Fíjate que la adicción a los juegos, últimamente en México, pues por todo esto de los casinos, ya a los 18 años los dejan entrar, pero también es lo que te digo, su cerebro está muy vulnerable. Y ahorita que dices de las mujeres les gusta más las tragamonedas, ¿no? Que les dicen. Y sí, efectivamente pueden gastar en una hora hasta 5,000 pesos estando ahí en las tragamonedas, porque aparte no solamente tienen una, ¿no? Si tienen la otra y tienen la otra y están ahí jugando. A veces hasta contratan personas para que vayan y te doy a ti 500 pesos y a ti 500 pesos y nos sentamos en las máquinas. ¿Y te estoy dirigiendo? No, ellos, si ganas tú, pues es mi dinero, yo nada más te disparo una cerveza. O te disparo. Sí, pero, o sea, me imagino, yo estoy aquí con la máquina y le pagué a la gente para que, pero entonces te estoy checando cómo estás jugando, es como si fueras mi empleado del juego. Exactamente, y mucha gente así lo hace. Wow. Mucha gente así lo hace. Y fíjate que hay una persona que es adicta al juego y eso decía, yo cuando me sentía sola, cuando me sentía triste, cuando me divorcié, empecé a jugar, porque nada me satisfacía, nada. Y el juego le dio una gran satisfacción. Volvemos a lo mismo, la dopamina otra vez. Y el vacío emocional, porque yo me acuerdo cuando yo me divorcié, pues ya hace 17 años, te sientes de pronto tan solo, te sientes como perro sin dueño, porque cuando él se va, no, pues ya te separaste, ¿no? Entonces, sábado 2 de la tarde, llevas 10 años o 15 años de tu vida los sábados en la tarde pasándola con él, con su familia y con tu hijo. Yo me acuerdo que cuando se cerraba la puerta y él se iba con mi hijo y me quedaba yo en la casa, mira que de verdad ahora que lo dices por la educación y los valores y todo, pero sentía un hueco tan enorme que en aquella época no existían los casinos. Pero yo creo que si yo hubiera estado diferente, más vulnerable o algo, claro que me hubiera ido a un casino, porque estaría rodeada de gente, hay ruido, hay música, hay comida, platico con los demás y se me olvidaría. O sea, no, en aquella época no existía, pero pues claro que me suena muy natural que alguien se vaya a refugiar ahí y que hagas como una familia. Sí, porque además
En los casinos te tratan bien, te dan que el cafecito te lo dan gratis. En Las Vegas te dan hasta los hoteles gratis, o sea, una semana gratis si saben que tú eres un jugador compulsivo. Entonces te tratan bien. Entonces, si tú no tienes una familia, no tienes un apoyo y te empiezan a tratar bien, pues dices, no, pues de aquí soy. Pero fíjate qué despiadado el sistema, ¿no? Sí, o sea, es. detecto al comprador compulsivo, detecto a la persona con esos huecos emocionales y sobre ellos les ofrezco el café, les ofrezco la comida, les ofrezco la bebida porque sé que a ellos los voy a hacer caer. O sea, sí, es algo totalmente perverso. Es perverso, efectivamente. Y aparte que te dan del peor alcohol, con tal de que estés ahí jugando y jugando y metiendo. Sí, porque ya ni lo sientes. Sí, y porque no les importa. Y siempre gana el casino. O sea, es hacernos tontos de que vamos a ganar. Hay personas que van y que ganan 15,000 pesos y se van muy felices, pero metieron 50. Sí, claro. Entonces dices, ¿dónde está? ¿Dónde está la lógica? Pero ahí vemos que es una persona enferma, una persona que pierde todo, que no se valora. Por eso es muy importante que nuestros chiquitos les demos valores y que hablen de sus emociones. Nada de que si llora o minimizar sus problemas, eso es pésimo. De que es que mi amiguita ya me dejó de hablar. Ay, no te preocupes, pues si hay 50 en tu grupo, ¿no? No, para ella es muy importante esa amiguita, para él, a ver qué vamos a hacer, vamos a platicarlo, cómo te sientes. ¿Cuándo le han preguntado a sus hijos cómo te sientes? Siempre es, ¿cómo estás? Bien. Luego los adolescentes que no quieren hablar nada, bien, ¿cómo te fue? Bien. No, sí. Pero a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esta situación? ¿Qué estás sintiendo? Cuando hay un divorcio igual, ¿qué estás sintiendo? No, pues X. No X. A ver, vamos a hablarlo. Porque si no, después van con un amiguito que le dice, ¿y qué tienes? ¿Por qué estás triste? No, y a ellos sí les cuentan. No, pues porque mis papás se divorciaron o porque... pues mira, con esto te vas a sentir súper bien. Fíjate, Pau, bueno, Yareli, déjame decirte aquí, Yareli nos dice, considero fundamental generar la confianza en nuestros hijos desde pequeños, que nadie les diga qué tienen que hacer si no es por conciencia propia. Me parece muy importante este tema. Yo tengo un pequeño de 3 años y por supuesto me preocupa que en algún futuro pueda caer en alguna adicción. Fíjate que te quiero contar, aquí en Expert TV una compañera mía invitó a una persona que salió en las noticias hace mucho tiempo, no sé si te acuerdas, a una persona que fue esclavizada en un lugar de planchado. A una chica que la tuvieron encadenada varios años planchando. Bueno, pues a esa chica recuperada la trajeron aquí de invitada. Pero ¿sabes por qué la pudieron secuestrar? Y te lo comento a ti. ¿Sabes por qué esa persona que la secuestró y posteriormente la esclavizó pudo hacer lo que hizo? Porque esta chica continuamente se peleaba con su mamá y la mamá era de las de que me peleo contigo, te digo cosas horribles y ahí vendrás luego y si se te pasa, pues qué bueno, y si no se te pasa, ese es su problema. Cuando la niña esta ya tenía alrededor de 15, 16 años, se peleó con la mamá y le fue a contar a esta señora. Y esta señora le dijo, ven, te voy a invitar a mi casa para que platiquemos, para que me cuentes, porque a mí sí me interesa lo que a ti te pasa. Se la llevó a la casa y ahí riájale, ya la secuestró y ya no la dejó salir de ahí. Sí, es lo que te digo, son personas vulnerables, que no tienen ese apoyo en la casa, porque si alguien tiene un apoyo en la casa no va a ir a buscar al vecino o a esta señora o personas que luego pues cometen todos estos actos que son terribles, ¿no? Así es. Me dice, bueno, comenta aquí María Isabel Novo, porque ya nos faltan pocos minutos. Dice que si sus hijos pudieran entrar a la asociación a hacer... a ver, espérame, dice. Entré un poco tarde, pero quisiera saber si las actitudes de la asociación... No entiendo la palabra, Isabel, digo la pregunta, porque dice, las actitudes de asociación se consideran adicción, es decir, mis hijos tienen asociado que sus días de descanso del trabajo son días de comprar comida rápida, botana y refrescos. Lejos de ser buena o mala comida, siento que gastan mucho dinero en eso. ¿Estoy exagerando? La compra del café diario en algún lugar, no sé, a ver, vuélvemelo a escribir porque no te estamos entendiendo bien la pregunta y creo entender por dónde vas.
Pues yo sí he tenido personas adictas al café, de Starbucks tal cual, o al café, y diario van a comprar ese café, aunque se gastan más del 30% de sus ingresos mensuales. Y si no se toman el café, no pueden comenzar el día. Pero tiene que ser ese café latte, venti, doble, no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque si tú les das un café Nescafé normalito, eso no funciona. Pero pues también ahí partimos de lo psicológico, ¿no? Desde dónde, o sea, ¿cómo es posible que, o sea, o sea, hay clases de café mejores que los que mencionas? Pero no, ¿por qué? Por la marca, porque me da estatus, porque mis amiguitos vienen todos con el vasito que dice mi nombre. Y entonces desde ahí sí eso es hablar con los chicos, hablar con los adolescentes y decir, a ver, un café que diga tu nombre no te da estatus. Sí, claro. ¿No? Y tú eres tú sin el café que te gusta, sabes de dónde viene el café, decirles, ¿no? El mejor café de Veracruz, de Chiapas, ¿no? Todo eso. Y un café que te cuesta mucho más barato, que puedes ocupar ese dinero en alguna otra cosa. Sí, es que las personas estén muy bien plantadas en sí mismas. Es como te lo platicaba ahorita, es increíble que tú entras al portal de tu banco. O sea, ya eres cliente de ese banco y te aparecen 20,000 anuncios de tienes una línea de crédito autorizada, ya te aumentamos tu límite de crédito, ¿no? Renegocia tus deudas con o sea, es continuamente estar bombardeado, y así como nosotros estamos bombardeados de esas mensajes y tentaciones financieras para endeudarse, para comprar, los muchachos están con el café o con el antro o con otras cosas, los niños chiquitos están con los videojuegos. Entonces creo que es un trabajo muy importante de que la persona se valore a sí misma por quien es, y no ni por la ropa, ni por el café, ni las señoras. Para las señoras también es un estatus ir a ciertos restaurantes o ir con cierto grupo de amigas. Eso yo lo veo muchísimo en los cursos de finanzas, que cuando hacemos un alto te das cuenta que realmente con esas personas a las que les dedicas mucho tiempo y mucho dinero, son las personas que no te dejan las cosas más positivas, sino son bastante robadoras de energía. Tóxicas. Volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que regresar al origen, a lo sencillo, dejarnos fluir y no estar viendo que fulanita tiene esto, fulanito ya tiene esta marca, y estar en competencia, porque eso también es un daño psicológico. Y otra vez, ¿qué ejemplo ponemos a los hijos? ¿Qué ejemplo? Si nosotros no somos congruentes. Yo sí me puedo comprar mi café, ¿no? Con mi nombre, pero a él le digo, ay, no, tú no. Tú tráete tu agüita y la rellenamos para no gastar. O sea, no es congruencia. Como papás tenemos que ser congruentes. Sí, el ejemplo arrastra. Paulina es autora de este libro, lo voy a tomar, de este libro que se llama Ángeles Desconsolados. A ver, Pau, ¿de qué se trata este libro mientras yo voy pasando las hojas? Bueno, ya sé que no se ve, pero se ven las ilustraciones. Ajá. Este libro es una recopilación de historias de cómo cuentan los que han pasado por lo peor de la adicción, lo que han hecho, y que están ahorita recluidos en un centro de recuperación, de rehabilitación. Entonces cuentan su historia, dicen cómo los trataban los papás. Hay unas historias que de veras son, ahí dice, ¿no?, en el prólogo, que hay historias desgarradoras y muy tristes. Hablan, pues sí, de muertes también, porque la adicción te lleva al psiquiátrico, al hospital, a la muerte, a la cárcel, y no hay vuelta para atrás, y arrastra a toda la familia. O sea, es una enfermedad muy triste, muy desgastante, muy terrible, ¿no? Muchos de ellos dicen, es que conocí el infierno. O muchos de ellos dicen, no le vendí mi alma al diablo para comprar droga porque no lo conocí o no me lo presentaron. Pero han hecho cosas terribles. Entonces son varias historias de hombres y mujeres que están en el internamiento tratando de tener una mejor vida. Uno se pregunta, ellos mismos dicen, no, es mi quinto internamiento y espero que esta sí sea, y espero que esta sí sea, con el miedo de salir y no estar preparados. Y aunque ahora los centros de rehabilitación, la verdad, están muy completos, con psiquiatras, con psicólogos especialistas, la verdad ya no es como antes las famosas granjas que llamaban eso, ahora está muy controlado por el gobierno. Entonces aquí también al final les pongo
consejos o sugerencias, ¿no? Exacto. Más bien, para que como desde el principio, desde abajo, desde los niños, desde los cimientos. Que me gustaría cerrar con eso. El tiempo ya se nos acabó y yo quisiera que, así como empezamos contando historias de personas que cayeron muy bajo en las adicciones y lograron salir adelante y ahora son exitosos en aspectos de su vida, incluso financieros, me gustaría terminar con un mensaje positivo de qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que viene al final del libro. ¿Vale? Solamente quiero recuperar la pregunta que nos dice María Isabel. Lo que ella nos quiere decir es que sus hijos son como adictos a compras en las tiendas de conveniencia. Ajá. Los Oxxos y todo eso, que si eso se considera una adicción. ¿Cuándo se consideraría que eres adicto a algo? Pues se considera cuando ya en el área laboral, en el área familiar, ya tienes problemas, cuando ya no te interesa lo mismo que te interesaba. Yo ahorita lo que le sugeriría es de que hiciera cuentas de cuánto se gasta diario en estas tiendas de conveniencia y lo extrapolara, ¿no?, a un año, y que viera que si son 5,000 pesos o 10,000 pesos, ¿qué podrías hacer con 10,000 pesos? Podrías comprarte, no sé, unos tenis, podrías pagar toda la anualidad de un club, no sé. Pero tú hazle la cuenta de todo lo que se gasta diario, se lo extrapolas a un año o a 2 y le dices, mira lo que podrías hacer. Y yo complementaría eso enfocado a un ejemplo que en particular a ese hijo sea algo que le da mucho sentido en la vida. Pensando en mis hijos, a uno yo le hablaría de una mezcladora de DJ, a la otra le hablaría de, por ejemplo, cosas de cocina, repostería que le encanta hacer, y a la otra en estambres para tejer. Entonces, siempre enfoque esos ejemplos en algo que para la persona sea valioso y ame en la vida. Sí. Y Pau, entonces yo te doy para que tú concluyas qué es lo que las personas podrían hacer para evitar que sus hijos o seres amados pudieran tener ese hueco emocional que los llevara a una adicción. Pues mira, aquí es una sugerencia, ¿no? Es tener un vínculo familiar, o sea, estar con los hijos, escucharlos, tener una comunicación afectiva y efectiva. Y aquí, por favor, también entre paréntesis, es de que la mamá no esté con el celular o el papá también, y la niña, mamá, vamos a jugar, mamá. No, espérame. Una niña, la otra vez hoy, que le dijo, ay, quisiera hacer tu celular. Ay, qué fuerte. 5 años tenía. Que le dijo, quisiera hacer tu celular. Para que me pongas atención. Uh-huh. Entonces, saber escuchar, un amor firme, con reglas y límites, valorar lo que los hijos dicen, valorar sus problemas, no minimizarlos. También una disciplina inteligente con amor. Abrazarlos mucho. Abrazarlos, aunque luego no se dejen y los adolescentes se queden tiesos, ¿no? Ah, sí, a mí me vale. No. Abrazarlos, y un abrazo debe de durar 7 segundos, Por lo menos. 7 aunque estén así tiesos, ¿no? Ser congruente, como les digo, y como dices, el ejemplo arrastra. Y también, esto es importante, desayunar, comer o cenar en familia. Sin los celulares. Diario. Por favor. Yo no les digo que las 3 comidas, no, porque yo sé cómo andan las mamás o los papás trabajando, pero por lo menos una comida al día, sí, por favor, y iniciarlos en una vida espiritual. No hablo de religión, una vida espiritual, con valores y principios. Pues muchas gracias, Betty. Pues muchas gracias a ti, Pau. Muchas gracias a ustedes, tenemos muchos mensajes, fue un excelente programa, la invitada estuvo de lujo, 1000 gracias por compartirnos sus conocimientos. Mariana dice, felicidades, excelente programa, gracias Betty y Paulina. María Isabel, súper programa, gracias a las dos. Y entonces, Pau, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Si ustedes quieren encontrar a Paulina para ir con una cita con ella, para hacer alguna sesión de terapia individual, de lo que sea, de pareja, en relación a adicciones, les vuelvo a recordar su WhatsApp. Ella está en el 55 29 71 4151, y su libro ya le estoy convenciendo para que ya lo publique masivamente, porque son historias de la vida real y creo que todos aprendemos
con el ejemplo de los demás. Sí, claro. Por eso yo Claro. le pedí que hoy expresáramos o contáramos muchas historias de casos de personas, porque así sí lo entiendes, ¿no? A mí, si me empiezan a hablar de cosas y procesos químicos que pasan en el cerebro con una droga, se me complica, pero si me hablan del caso de una persona que por exceso de trabajo probó la cocaína y de ahí se perdió, eso lo puedo entender muy bien. Así es que, Pau, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Soy Beatriz Gracias. Mancilla desde Expert TV, el canal de los expertos. Mujer Impulsa tu Riqueza, tu programa de educación financiera, y nos vemos el próximo viernes.